queridos matrimonios, quiero primeramente felicitar a esta comunidad matrimonial naciente de esta parroquia, felicitarlos, pedirles que confíen en el Señor, que confíen de verdad en sus promesas, porque en verdad el camino matrimonial es un camino difícil, lleno de espinas, pero también lleno de rosas. Ojalá pues que perseveren todos ustedes aquí presentes, matrimonios de esta parroquia, perseveren, y no solamente ir perseverando, sino también ir creciendo, ir aumentando en nosotros el amor de Dios. Me han encomendado que les hable acerca de la misericordia en el matrimonio. Un tema sumamente amplio que voy a tratar de compartirles de tal manera que se quede algo sembrado en el corazón de cada uno de ustedes. La misericordia en tu matrimonio. Quisiera iniciar con esta lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, donde dice así: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vamos todos a repetir, por favor. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
Mis hermanos, qué hermosa palabra hemos escuchado. Y si la entendimos, pues ya prácticamente quisiera callarme. Porque ya, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más con esas palabras que ustedes repitieron? Después de haber escuchado la conducta reprobable de aquel hombre, que no pudo perdonar una miseria al que le debía, cuando el Señor le había perdonado millones. Y dice Jesús, que así como aquel rey mandó a aquel que no perdonó a que pagara usted su deuda, así hará con ustedes mi Padre Celestial. Si no perdonan de corazón a su hermano. Voy a citar dos frases del Papa Francisco en el documento que nos envió para anunciarnos el año de la misericordia que próximamente va a proclamar. Dice el Papa, la palabra clave del actuar de Dios con nosotros es misericordia. La palabra central de todo lo que Dios nos habla y nos dice y se comporta con nosotros, se resume en una palabra, misericordia, dice el Padre Francisco. El Papa Francisco también nos dice, la misericordia, fíjense en esta frase tan dura, la misericordia de Dios es su responsabilidad. Fíjense bien cómo dice el Papa Francisco, la misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros, porque nos quiere felices. Como diciendo el Papa, miren, para acabar pronto, si no hay misericordia, si no hay perdón en el corazón del ser humano, no hay vida, no hay crecimiento, no hay felicidad, no hay gozo, no hay esperanza, no hay paz. Y eso lo dice el Papa hablando a la iglesia. Ahora, vayamos aterrizando en el matrimonio. Si eso lo dice del pueblo de Dios, ¿qué no lo dirá del matrimonio? Mis hermanos, hablar del perdón de Dios es hablar del amor de Dios. Haber experimentado el amor de Dios es haber experimentado la misericordia de Dios. En Dios, la manera más hermosa de manifestarnos su amor es a través de la misericordia. Y permítanme que insista en esto, mis hermanos, porque en la base del perdón matrimonial, en la base de la misericordia matrimonial, debe estar la conciencia de una experiencia de la misericordia de Dios. En otras palabras, quien no ha sentido el perdón de Dios, no es capaz de perdonar a su hermano. Por eso insisto en este primer momento en la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque solo aquel que de alguna manera haya experimentado, haya vivido la misericordia de Dios, el perdón de Dios, se sentirá capacitado, invitado, motivado, incentivado ¿a qué? A perdonar a aquel que tanto daño le haya hecho, aquel que tanto daño haya provocado en su corazón y en su alma, en el corazón de aquella persona que lo tiene destrozado y destruido y desgarrado.
por las ofensas que le ha provocado aquel del cual esperaba el amor, como es el esposo, como el de esposa. De verdad, mis hermanos, permítanme que les insista en el Dios misericordioso. Desde el Antiguo Testamento encontramos a ese Dios de la misericordia, a ese Dios perdonador, a ese Dios que escucha la plegaria de su pueblo, como en Egipto, en Babilonia, para perdonar sus infidelidades, para perdonar su prostitución sagrada que tenían los israelitas, para liberarlos, para librarlos de la esclavitud a la que estaban siendo sometidos. El perdón de Dios, mis hermanos, es y debe ser para nosotros algo fundamental e importantísimo en nuestra vida personal, y de ahí lo pasamos a la vida matrimonial. San Pablo llama a Dios, lo llama el Padre rico en misericordia, recordando las palabras de Moisés en el Éxodo 34. Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarse y pronto y rápido para perdonar. La misericordia de Dios en nuestra vida matrimonial es, mis hermanos, algo que tenemos que procurar permanentemente. Porque solo el esposo o la esposa que se sienta perdonado por Dios, ese va a sentirse llamado e invitado a perdonar a su esposo, a perdonar a su esposa. Y no me digan, y no me hablen de medidas de la ofensa. Así como para el amor de Dios, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Lo acabamos de leer hace poco, nuestros domingos. No hay pecado, no hay maldad que Dios no pueda perdonar. Para Dios todo es posible. Solo el pecado contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, no puede perdonar el Señor. ¿Y cuál es ese pecado? Aquel pecado de un corazón empedernido, de un corazón endurecido que no quiere el perdón de Dios, que no lo quiere y dice que no lo necesita. Pero de ahí para el real, todos los que muestren arrepentimiento alcanzarán misericordia. Jesús, Cristo es el rostro del Padre. Cristo es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y basta con que echemos una miradita a Cristo para descubrir el corazón misericordioso de Dios. Cristo nos va a invitar: sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Ten compasión de aquellos que te agreden, de aquellos que te hacen sufrir. Ten compasión de aquellos que te hacen llorar, de aquellos que te clavan espinas terribles en tu corazón y en tu vida. Ten compasión para que tengamos cara de decirle a Cristo: Señor, ten compasión de mí, así como yo tengo compasión de mi esposa, como yo tengo compasión de mi esposo, así quiero que tú me tengas compasión. Mis hermanos, qué tan importante será en el corazón de Cristo la misericordia, que cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, esa oración que tenemos nosotros preciosa, resumen de nuestra fe,
cuando la deja el Señor, no podía, mis hermanos, no podía estar fuera de esta oración una palabra sobre la misericordia. Habla de la grandeza del Padre, santificado sea tu nombre, que tu reino venga a nosotros. Tantas cosas hermosas, pero no podía faltar, como dice el Papa Francisco, la palabra clave del amor de Dios es misericordia. Y nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo dice el Padre Nuestro en esa parte final? ¿Cómo dice? ¿Nadie sabe el Padre Nuestro en esa comunidad? ¿Cómo dice? Perdona, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oigan, mis hermanos, qué atrevidos somos nosotros, qué valientes. Realmente yo no sé si cuando rezamos el Padre Nuestro nos damos cuenta de eso. Por eso, ¿cómo puede rezar el Padre Nuestro una mujer enojada con su esposo, un esposo envilecido en contra de su esposa? Hermano, ¿cómo puede rezar el Padre Nuestro? Y sin embargo sí lo rezan, ¿verdad? ¿O no? Y les vale estar enojados con la vieja, con el viejo. Les vale. Yo voy a rezar el Padre Nuestro porque es la oración que me dejó el Señor, oración preciosa, y yo guau. Perdóname, perdóname, Señor, como yo perdono al que me ha ofendido. Y tenemos que estar atentos a esas palabras. Por algo el Señor nos dejó esta expresión en la oración preciosa del Padre Nuestro. Jesús de Nazaret, pues, el rostro misericordioso del Padre, que lo encontramos derramando misericordia a las personas que según los judíos no tenían perdón, como aquella mujer que fue encontrada en adulterio y según la ley de Moisés debía morir, pero se encuentra con el rostro misericordioso del Padre, se encuentra con la misericordia viva presente en medio de nosotros en Jesucristo, que le dice: mujer, después de que se han ido los que le iban a apedrear, mujer, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Qué sentiría aquella mujer? ¿Qué sentiría aquel hombre que estaba crucificado con Cristo en aquel Viernes Santo de su pasión? Que con un corazón lleno de arrepentimiento le dice a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de este pecador, de este desgraciado que está aquí crucificado junto contigo con mucho merecimiento, porque yo sí lo merezco y tú no. Acuérdate de mí. Y las palabras preciosas de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, qué misericordia la del Señor que nos ofrece en los últimos instantes de nuestra vida, en esos instantes preciosos de nuestra existencia. Los que me han oído predicar, me han oído hablar de la muerte, me admiran de cómo hablo yo de la muerte, porque para mí la muerte es el momento más precioso que yo voy a tener. Para mí la muerte es el momento más maravilloso. La muerte es una bendición. Y más cuando la veo a la luz de este asesino, de este hombre que había sido un desgraciado, como lo he sido yo, como lo soy yo, pero que tendré la oportunidad sin duda de decirle a mi Señor: acuérdate de mí, Jesús, cuando llegues a tu reino.
a ti que ya estás en tu reino, acuérdate de mí. Un Cristo con ese rostro que nos ha dejado esas hermosas parábolas, que nada más las anuncio, ¿verdad? Pero qué preciosas. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida. A mí se me salen las lágrimas, se me salen las de cocodrilo, como dicen, cuando escucho la alabanza de la oveja perdida. Eran 100 ovejas. Y se le pierde uno y va en busca. Y se me salen las lágrimas, porque yo me siento, porque yo soy esa oveja que andaba perdida. Ustedes lo saben, o lo sabrán en este momento. Yo estuve en 2 ocasiones en la cárcel. Quien les está predicando a todos en este momento es alguien que estuvo en la cárcel. Un expresidiario. Y el Señor me tomó desde abajo, desde la basura, desde el estiércol. Me tomó para constituirme en sacerdote. Porque esa es la misericordia de Dios. Ese es el perdón divino. Experimento cada vez que me acerco al sacramento de la reconciliación. Yo acostumbro confesarme cada mes, a más tardar cada mes y medio, me acerco al sacramento de la reconciliación. Y qué hermoso cuando mi Padre Confesor me dice: tus pecados te quedan perdonados, no me debes nada, vete en paz. Y experimento una alegría y un gozo que le digo al Señor: si en este momento quieres llamarme, aquí estoy, Señor. Mis hermanos, ¿cómo los invito a ustedes a experimentar la misericordia de Dios? Porque esta fue la misericordia de Dios que me llevó a mí a perdonar a mi padre que era militar y que fue conmigo muy duro. Yo fui un niño muy golpeado, muy maltratado. Me tenía mi espaldita y mis piernas llenas de moretones cuando mi padre me pegaba con el cinto, con un zapato, a patadas o qué sé yo. Yo le agarré un coraje y un odio muy grande a mi padre. Fue hasta 2 años antes de terminar la carrera, antes de ordenarme, cuando yo lo perdoné. Y qué hermoso el día que nos encontramos mi padre y yo. Nos abrazamos como el Padre y el Hijo del Evangelio y lloramos y nos besamos. Me pidió perdón, le pedí perdón. Y la gracia más hermosa de las muchas gracias que me ha concedido es que antes de morir mi padre me dijo: hijo, quiero que me confieses. ¡Qué bendición me dio Dios! Perdonar a mi padre, ya como sacerdote, de todos los pecados de su vida que él había cometido, y poder ungirlo con el óleo de la salvación. Les digo esto, mis hermanos, rápidamente, como una experiencia, que cuando uno, mis hermanos, ha experimentado la misericordia de Dios, es cuando es capaz de perdonar al hermano. Ustedes, permítanme ir aterrizando porque los señores encargados de la asamblea me quitaron 20 minutos. ¿Dónde tengo el reloj? Me quedan ya unos cuantos minutos. Bueno, déjenme ir aterrizando un poquito de los matrimonios para que ustedes vean. El matrimonio, sin duda, una institución divina, una institución que Dios formó. El matrimonio que tiene su origen en la voluntad de Dios. Un hombre y una mujer unidos para siempre. Institución que necesita muchísimo de la misericordia, del perdón.
Porque el matrimonio es la unión profunda entre dos historias. Un hombre y una mujer que se prometen amor y fidelidad en las buenas y en las malas hasta la muerte. Pero como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y cada muchachita es un mundo y cada jovencito es un mundo. Y como decía Unamuno, un gran filósofo, yo soy yo y mi historia, y mi existencia, y mi vida. Cada uno de nosotros somos ahorita un producto de una historia personal. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pasando por todas las etapas de la niñez, de la infancia, de la juventud, y qué sé yo. Y eso somos ahorita. Eres un conjunto de experiencias positivas, negativas, de momentos de alegría, momentos de tristeza, de fracasos y de triunfos. Eso somos cada uno de nosotros. Eso tenemos en la cabeza y no otra cosa. Lo que ha sido mi vida. Y luego está el otro o la otra, también con lo mismo. Toda una historia también desde del vientre de tu madre, tal vez llena de complejos, de pleitos, de humillaciones, de maltratos, de pisoteadas y qué soy yo. Y nos encontramos con una muchacha, un muchachito lleno de complejos, lleno de traumas, y se unen en el matrimonio. Y eso no es pues podemos decir lo trágico. Lo que a veces resulta trágico es la integración, es la comunión, es el entendimiento, es la compasión, es la misericordia de uno con el otro. A veces nos olvidamos que mi esposo tiene muchos traumas, tiene muchos complejos, tiene muchas fragilidades, tiene muchas debilidades. Mi esposa también trae muchos complejos desde su niñez. Fue una muchachita maltratada y tal vez le intentaron, ¿verdad?, abusar. Y trae ese complejo y trae esa trauma. Y que a veces se manifiesta muy fuertemente en las relaciones sexuales. Pero que muchas veces, desgraciadamente, no hay esa apertura del corazón, de la vida, de la historia, del pasado, de mi esposo, de mi esposa, para tratar de comprenderlo, para tratar de entenderlo. Muchas veces inclusive no lo cuestionamos de una manera hermosa. Oyes, viejo, ¿por qué tú eres así? Oyes, vieja, ¿por qué a ti te molesta esto? Yo no me imagino por qué te puede molestar esto. Y cuando hay esa comunicación, ese diálogo de corazón a corazón, se llega a tener esa verdadera armonía y comunión necesaria en el matrimonio. Entonces, por eso muchas veces vienen tantos problemas en el matrimonio, que se convierten en fricciones, que se convierten en pleitos, que a veces llegan inclusive a convertirse en causas, en motivos de separación. En el matrimonio es la comunión de dos seres limitados, de dos seres que tienen virtudes, pero también tienen defectos, de dos seres con sus diferentes, no solamente historias, sino también lo que le formó tal vez la historia, diferente carácter, temperamento. Y a veces eso va provocando muchas fricciones en el matrimonio. Y llegan a veces a decirle a uno, es que él no me entiende, es que ella no me entiende, es que ella no me quiere. Y la otra diciéndole, te amo,
mi viejo, te quiero, pero pues yo no siento, yo no veo que me quieras, que me ames. Pero es que también tú, tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de comunicarte conmigo. Y a veces, pues, mis hermanos, por esa diferencia de temperamentos, de caracteres, hay muchos problemas en el matrimonio. Hay muchos problemas en el matrimonio por la manera de querer concebir la vida matrimonial. Porque tal vez a veces no han entendido lo que es el matrimonio. No han entendido que en el matrimonio el hombre y la mujer son iguales. Y a veces el hombre, especialmente en nuestro país por su machismo, quiere imponerse sobre la mujer. La quiere pisotear, la quiere humillar y le quiere gritar. La quiere ningunear. Y a veces con mucha razón la mujer se revela y le contesta. Y vienen unos grandes problemas, unos grandes pleitos. Y eso va trayendo grandes ofensas, ofensas que van destruyendo el amor. Y mis hermanos, si se destruye el amor, se destruye la misericordia en el matrimonio. Y si no hay misericordia en el matrimonio, es un matrimonio que va al fracaso. Un matrimonio sin perdón es un matrimonio que se destruye, que va al fracaso. Es un matrimonio que se convierte en que solamente vivimos juntos como dos animalitos, pero ya no vivimos unidos en un solo corazón, en un solo pensamiento, en un solo proyecto, donde ya no existe la palabra mío, sino solamente la palabra nuestro. Todo es nuestro. Tu fracaso es mi fracaso, mi triunfo es tu triunfo, mi proyecto es tu proyecto. Somos un solo ser, como dice el Génesis, y serán los dos un solo ser. Estas fricciones van provocando en el matrimonio unas grandes divisiones. Me he encontrado con matrimonios que me dicen: padre, desconozco a mi esposo. Mi esposa para mí ahorita es una gran desconocida. No es esta la joven que yo conocí. No es este el hombre que yo conocí. No es este el hombre, la mujer de la que yo me enamoré. No lo es. Pues claro que no lo es. Pero se refiere al desconocimiento que tiene de él. Y hay un gran desconocimiento. Y claro, mis hermanos, no hay nada más terrible que tener que estar viviendo como matrimonio con un desconocido. Claro, se convierte en una situación verdaderamente desagradable, verdaderamente triste, desalentadora. En el matrimonio es frecuente el enjuiciarse. Y esto es terrible. Cuando el esposo, la esposa, mutuamente se enjuician y se hacen juicios temerarios y comienzan a juzgar al otro. Y unos juicios que frecuentemente llevan a una gran desconfianza. Y la gran desconfianza es uno de los grandes riesgos que viven los matrimonios. Porque vivir con una persona a la que le tengo desconfianza, pues también es terrible. Es terrible. Y llega esa desconfianza por los juicios que a veces hacemos. Y muy frecuentemente por los chismes. Por tanta gente que no quiere vernos felices,
por mucha gente envidiosa que le duele vernos contentos y dichosos porque ellos son unos desgraciados y unos infelices. Y a veces les duele. Y entonces buscan la manera de destruirnos, de destrozarnos. Queridos matrimonios, ya se me acabó el tiempo. Queridos matrimonios, el perdón matrimonial, pues, debe nacer del amor. De ahí la tarea de ir creciendo, de ir fomentando el amor. El amor debe crecer en la medida en que crecen los años de matrimonio. Y ese es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando están recién casados, ¡qué bárbaros! ¡Uy! Y van por la calle y van abrazaditos. Y uno dice, estos son unos recién casados, tienen poco tiempo de casados. Pero cuando uno ve en la calle que ahí va la señora corriendo atrás del viejo y el viejo a grandes zancadas caminando adelante, ese matrimonio ya tiene bastantes años de casados. Ya tiene bastantes años. Míralos cómo van caminando. Por eso qué hermoso cuando uno ve un matrimonio ya grande, tomado de la mano, abrazados. Qué hermoso. Porque a más años de matrimonio, un matrimonio más puro, más perfecto, más hermoso. Dicen los psicólogos que cuando se casan los jóvenes, se casan llevando un 75% en busca de placer, o 70% en busca de placer, y 30% de amor. Así dicen los psicólogos. Y dicen, el matrimonio que va madurando, el matrimonio que se va consolidando, es aquel matrimonio que va invirtiendo esto. Se va acabando el placer y va creciendo el amor. Y sabemos que el placer se va acabando aún por la misma naturaleza, por la misma edad. Va disminuyendo el apetito sexual. Pero sin embargo el amor permaneció igual. Permaneció igual. Y no, mis hermanos, hay que luchar para que el amor matrimonial vaya en ese aumento precioso y maravilloso que quiere el Señor. El perdón matrimonial debe abarcar toda la vida y todos los momentos de nuestra vida. No tiene medida, pero sí hay algo aquí que quisiera tocar finalmente. El perdón supone arrepentimiento. La persona que pide perdón se supone que está arrepentida y pide perdón. Y el pedir perdón implica un deseo de conversión. ¿Cuántas veces qué es lo que pasa? Dice uno, no, padre, yo a mi vieja le he perdonado titipuchal de veces. No, hombre, yo a mi viejo ya estoy cansado de perdonarlo. Cada lunes y martes, ahí me llega. Cada lunes y martes, perdóname vieja, perdóname, y otra vez. Y dicen, ya me cansé de perdonarlo. Y ya comienzan a usar otras expresiones, ¿verdad? Se está burlando de mí, me está viendo la cara de tarugo y qué sé yo. Evidentemente el perdón no tiene medida. Siempre debemos de perdonar. Pero no debemos de olvidar, pues, que el que pide perdón implica un deseo de conversión. Porque no se trata de que me estés aguantando toda la vida. Y van ustedes a decir, ¿ves que el padrecito que vino dijo que tienes que perdonarme siempre, vieja? Así que aguántate. Ya nos dijeron que nos tenemos que perdonar siempre todo. Sí, pero no nos olvidemos de lo que implica
el reconocer que hemos fallado. Implica el deseo, el esfuerzo, el trabajo. Diría yo la oración a Dios: Señor, cámbiame. Señor, quiero cambiar. Señor, no quiero seguir siendo para mi esposa, para mi esposo, una corona de espinas, una corona de dolor y sufrimiento. Quiero ser para mi esposa, para mi esposo, una corona de alegría, de esperanza y de gozo. Quiero ser el esposo y la esposa que siempre quiso ella cuando se casó, que siempre quiso él cuando se casó. Por eso, queridos matrimonios, de vez en cuando pregúntense, agarra al viejo de cara a cara y pregúntale: ¿te has arrepentido alguna vez de haberte casado conmigo? Pregúntale, no tengas miedo que te diga, como sucedió una vez en un congreso o en una asamblea. Pasó un matrimonio a dar un testimonio y entonces dijo, agarró el micrófono el viejo y dijo: no hombre, soy el hombre más feliz del mundo. No hombre, soy el hombre más dichoso. Tengo una esposa trabajadora, hacendosa. Tengo una esposa cariñosa. Tengo una total. La puso como la más grande de las santas. Es más, para acabar pronto, si vuelvo a nacer, me vuelvo a casar con ella. Eso es bueno. Y entonces le toca el testimonio a la señora. Y la señora, casi soltando el llanto, dice: queridos matrimonios, permítame decirles que yo no pienso lo que piensa mi marido. Permítame decirles que soy la mujer más desgraciada del mundo. Permítame decirle que soy la más infeliz. Y comienza a dar detalles, ¿verdad?, de cosas del matrimonio, ¿verdad?, detallitos, ¿verdad?, pequeños, pero que usted sabe que el amor se hace de cosas pequeñas, de pequeños detallitos, no de grandes cosas, de pequeños detalles se va construyendo el amor. En fin. Y dice la señora: para acabar pronto, queridos matrimonios, si yo vuelvo a nacer, no me caso con este infeliz. Fíjense nada más. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso? Tú te sientes muy feliz como casado. No, porque mi vieja es más hacendosa y es más cariñosa y es más esto y que sabe qué más. Por eso, pregúntale tú, hombre, a tu esposa de vez en cuando: vieja, viejita, amor, como le digas, ¿te has arrepentido en un momento de tu vida de haberte casado conmigo? Y tengamos el valor de recibir la respuesta que nos quieran dar. Que nos digan: pues fíjate que a veces sí me he arrepentido, a veces te he deseado la muerte. Ah, no tanto. Bueno, a lo mejor sí. Sí, porque se llega a eso, y qué sé yo. Pues mis hermanos, aquí termino, porque si no, traía como 5 hojas, ya las pasé las 4 seguidas. Entonces, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Pónganse de frente, el esposo frente a la esposa. Y vamos a hacer lo que les acabo de decir. A ver. Pregúntale, hombres esposos, pregúntenle a su señora, a su mujer, a su compañera. Pregúntale: ¿te has arrepentido alguna vez de haberte casado conmigo? Pregúntale. Bien, ahí tiene la respuesta que ella te ha dado. Ahora, tu mujer, pregúntale al hombre: ¿te has arrepentido alguna vez de haberte casado conmigo? Pero no lo vean feo, no, déjenlo que con libertad conteste, porque si lo ven con ojos de pistola va a decir: ay, no, sí, mi amorcito, sí. No, sí.
Si vuelvan a hacer, me vuelvo a casar contigo. No. Ahora van en un momento hermoso a pedirse perdón. Así como están tomados de la mano, abrazados. Hombre, queridos esposos, con tus palabras, pídele perdón a tu esposa de todo el daño que le has hecho. Porque si le has hecho daño, pídele perdón por haber destrozado tanto tu corazón de madre y de esposa y de mujer. Pídele perdón, esposo, por haber sido infiel, por haber sido vicioso, por haber sido golpeador, por haber sido humillante, por haber sido despreciativo. En fin, pídele perdón a tu esposa. Esposa, si tú quieres y el Señor te lo inspira, perdónalo. Que se sienta feliz tu esposo al escuchar tu perdón. Dile, esposa, si es que lo sientes, si no, quédate callada. Mejor no le digas nada, porque lo vas a hacer sufrir más. Ya con su silencio que te lo interprete. Dile si lo perdonas. Ahora, pregúntale si se ha arrepentido ella de haberse casado contigo. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta palabra que hoy nos has compartido. Ayúdanos con tu gracia a perdonarnos. Ojalá que todos los días, óiganlo bien, ojalá que todos los días se pidieran perdón. Porque todos los días hay pequeñas ofensas, aún de pensamiento, tal vez de obra, tal vez de actitudes, tal vez de deseos. Ya no digamos si hay un momento de fricción durante el día. Como dice la Escritura, no te vayas a descansar, no te vayas a dormir jamás con un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimiento. Y a veces los esposos sí lo hacen con frecuencia. Hasta cambian de lugar de dormir porque están disgustados, porque están enojados. Eso nunca vuelva a pasar en tu vida. Reconcíliate, pidiéndole a Dios la humildad para pedir perdón y el poder para perdonar. Abracen a su esposa, abrácense. Ahora sí puedo entregarme con todos mis errores. Ahora puedo reafirmar el amor que Dios nos dio. A los ojos, este sueño ha llegado, ya con todos mis errores, Él hace nuevo nuestro amor. Señor, que yo sea capaz de perdonar a mi esposo, a mi esposa, como tú me has perdonado a mí. Que me dé cuenta que lo que yo
haya ofendido a mi esposa, a mi esposo, no es nada comparado con lo que yo te he ofendido a ti, Padre bueno, a ti Jesús, hermano maravilloso, a ti Espíritu Santo, amor divino. Que nunca me olvide, si yo no perdono a mi esposa, si yo no perdono a mi esposo, Dios tampoco me perdonará a mí. Y lo dice Cristo con toda claridad. ¿Con qué cara le pides perdón a Dios si no eres capaz de perdonar a tu esposo, a tu esposa? ¿Con qué cara vas al altar a llevar tu ofrenda con esas manos llenas de sangre de tu esposa, de sangre de tu esposo? Deja allí tu ofrenda, vete a reconciliar con tu esposo, con tu esposa, y luego regresas a presentar tu ofrenda. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por estos momentos de paz y de amor. Porque Dios hace posible el milagro del amor. Desde hoy seremos uno, tú y yo, plenamente enamorados en el corazón de Cristo. De alegría llenaremos nuestro hogar. Porque Dios hace posible el milagro del amor. Desde hoy seremos uno, tú y yo, plenamente enamorados en el corazón de Cristo. De alegría llenaremos nuestro hogar. Abrácense para bendecirlos. Señor, derrama tu bendición abundante sobre estos esposos que en este momento se abrazan como un signo del amor que entre ellos existe. Te pido que venga tu amor bendito, tu amor divino, a cristificar este amor humano que entre ellos existiera. Te pedimos, Jesús, que tu mano bendita toque el corazón de cada uno de estos hijos tuyos, de estos matrimonios, para que los bendigas. Arranques de su corazón todo resentimiento, todo de odio, todo aquello que los pueda separar. Ven, María, Madre nuestra, tú que bendijiste las bodas de Caná con tu presencia y con tu plegaria intercesora ante tu Hijo. Ven, Madre bueno, intercede por tus hijos y también con tu Hijo. Bendícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.